Hola chicos, vamos a empezar con la unidad número 2. Vamos a verla en dos partes. Esa es la primera parte, materia y energía, de qué están hechas las cosas. La propuesta para hoy es que ustedes puedan ver esta primera unidad conmigo, repasar con este video y hacer los ejercicios que después les voy a marcar, que están en el apunte de la unidad 2 que ya tienen colgado en el campus. Primer tema que vamos a ver es la química. Bueno, ¿qué es la química? La química, como vemos acá, es una ciencia, es una disciplina científica que empezó a consolidarse como disciplina a fines del siglo XIX, a principios del siglo XIX, y lo que hace es estudiar la naturaleza, los materiales, esas modificaciones que ocurren en la materia y cómo cambia la energía cuando se modifican, las reacciones químicas, que es lo que más comúnmente conocemos. Les trajo un ejemplo, bueno, ¿por qué la química es importante, ¿no?, para la sociedad y para la humanidad? Bueno, como vemos, está muy vinculada a muchas disciplinas científicas, entre ellas la medicina, y el tema que estamos viviendo ahora en la pandemia del coronavirus. Les traje acá una imagen en 3D del coronavirus, que vamos a poder entrar acá, en Más Info, a un simulador en 3D para poder meternos dentro del virus y ver la estructura química que tiene de proteínas, ARN, distintas moléculas que lo forman. Y acá les traje una nota de un laboratorio que nos plantea esto, ¿no? ¿Qué sabemos del coronavirus y cómo contribuye la química a la lucha contra el COVID? En esta nota que vemos acá, la idea es que la puedan leer ustedes tranquilos. La nota plantea, bueno, ¿para qué sirve la química en el conocimiento del virus? ¿Cómo utilizar distintos medicamentos o no? ¿Cuáles son efectivos o no? Por ejemplo, si miran acá, primero explica los síntomas que genera el coronavirus, cómo se transmite, quién fue el reservorio del virus, que es el murciélago, o se cree que fue el murciélago que se traspasó a otro animal y que una persona lo comió y ahí el virus mutó y empezó a infectar a los seres humanos. Por si no lo saben, los virus son propios de cada especie, pero como muta muy rápido el ARN o ADN que tengan, eso hace que pueda infectar a otra especie. Todavía no se sabe bien cómo fue. Bueno, ¿cómo se infecta uno, no? Sabemos que es por las secreciones que contengan virus. El R0, que es el número básico de reproducción del virus, es cómo se transmite, o sea, cómo se reproduce ese virus en su hospedador. Contagia entre 2 y 3 personas. Eso es bastante alto, por eso es tan alarmante la forma en que se disemina, que se propaga la infección. Bueno, y acá nos empieza a contar sobre los medicamentos y la vacuna, ¿no? Los ensayos clínicos para la vacuna, hidroxicloroquina, la cloroquina fosfato. La química nos permite conocer estos medicamentos y saber probarlos y saber si pueden ser efectivos o no según la estructura química de este virus. Y acá algo importante que les quería mostrar es que también nos permite conocer la química, qué productos antisépticos y desinfectantes, como dice acá, son efectivos para matar o no al virus, ¿no? No sé si saben, por ejemplo, que incluso un poco de agua con detergente ya lo mata porque desintegra esta cubierta lipídica que tiene. Acá lo dice, los jabones, ¿no? Los detergentes. Son muy eficaces, quizás al mismo nivel que el alcohol o la lavandina. Entonces, a veces el saber estos conocimientos químicos nos pueden ayudar un montón bueno, a conocer cómo cuidarnos frente a este virus, ¿no? Importante también esto, ¿no? Que el oxígeno que se utiliza para asistir a la respiración y tratar la falta de aire en esta enfermedad, la industria química desarrolla este tipo de gas medicinal, ¿no? Entonces, miren cuántas aplicaciones tiene la química para lo que estamos viviendo hoy en día. Les quería mostrar también el virus en 3D. Ustedes se van a poder meter en la presentación
y agrandar, mover el modelo para verlo. Esta presentación está válida hasta junio, o sea, no va a tener siempre modelo disponible, pero bueno, para que lo puedan ver y meterse, miren, podemos agrandar con el mouse, lo podemos girar, voltear, ven, ahí está. Esto, por ejemplo, nos señala el tipo de proteína, son estas rojas, glicoproteínas que están en la capa externa del virus. M-proteína, que es otro tipo de proteína, que son estas azules, que son receptores. La capa lipídica, que es la que desintegra el detergente cuando entra en contacto con ella y por eso desintegra el virus. Fíjense que el virus es algo muy sencillo, son proteínas o sea, moléculas muy sencillas y por eso la gran capacidad que tiene de reproducción, ¿no? Entra a la célula humana y se empieza a reproducir usando el ADN, la maquinaria de fabricación de la propia célula. Acá tenemos estas proteínas amarillas, el RNA, ¿sí? ¿Qué es lo que el virus utiliza para incrustar dentro del ADN de la célula hospedadora y con eso se reproduce? Y si ponemos acá, tenemos estas también proteínas más externas, ¿sí? Apretando en este lugar tienen todo el modelo completo para girar, para mirar, para agrandar si quieren o achicar, eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Está muy bueno, aprovechenlo. Volvemos a la presentación. Entonces estábamos viendo, bueno, qué posibilidades tiene la química, cómo se va desarrollando como una disciplina que aporta muchas otras disciplinas científicas, ¿sí? Entre ellas la medicina, como vimos acá. Si seguimos adelante, el punto 2 del apunte habla sobre qué es la materia y la energía. Si vemos acá al principio hablamos de que la química estudia los materiales y los cambios de energía, tenemos que aprender entonces qué es la materia y qué es la energía, repasarlo, porque en realidad ustedes lo vieron en fisicoquímica de tercero, ¿no? Aunque pasaron un par de años. Bueno, la materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y lo podemos percibir con los sentidos, con el tacto, con el olfato, con la vista. Todo objeto está constituido por materia, o sea, acá les traje la foto de una bicicleta, lo que podemos ver es que esta bicicleta es un cuerpo, bueno, la definición de cuerpo es una porción limitada de materia, ¿sí? Esta materia, además, importante porque tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Cada objeto va a tener su propia masa característica. Importante también recordar que hay fenómenos físicos y químicos que ocurren en el universo, que está formado por materia. Vamos a ver lo que es la inercia. Acá hay un dibujito de una pelotita de golf. Vamos a tomar el ejemplo de una pelotita de golf y una pelotita del mismo tamaño, pero de plomo. ¿Qué es la inercia? La inercia es la resistencia que tiene un cuerpo al movimiento. Si comparamos esta pelotita de golf que tenemos por acá, ¿sí?, con una pelotita igual pero de plomo, vamos a ver que claramente, intuitivamente nos damos cuenta que el plomo se va a resistir más al movimiento que una pelotita de golf, que va a salir volando si yo le pego. Entonces, esto es la inercia, ¿no? La inercia es esa resistencia al movimiento. Obviamente la pelotita de plomo va a tener mayor inercia y por lo tanto mayor masa que la pelotita de golf, aunque la forma sea parecida. Entonces, la inercia está vinculada con la masa de un cuerpo. Mientras mayor inercia tenga, más masa va a tener ese cuerpo. Y si profundizamos un poco más, nos podemos preguntar en qué se diferencia la masa de un cuerpo de su peso, ¿no? Son cosas bien distintas. El peso de un cuerpo es una fuerza, es la fuerza con que la Tierra atrae a ese cuerpo hacia sí misma. En cambio, la masa de un cuerpo es una constante que lo caracteriza a ese cuerpo y en realidad es la cantidad de materia que lo forma, ¿sí?
acá les traje una nota que habla de un mito muy conocido en física. Se los traje para que lo lean tranquilos, simplemente yo se los voy a mostrar. Esta nota habla de este mito que es, si es verdad o no, que 1 kilo de paja o de plumas pesa lo mismo que 1 kilo de plomo. Si ustedes leen la nota y lo van profundizando, van a ver que lo que plantea es que la masa de un cuerpo se mide en kilogramos. Si yo voy a comprar 1 kilo de manzanas, como vemos acá, no estoy en realidad pesando su masa, estoy utilizando el peso, que es kilogramo fuerza. Lo que pasa es que nosotros confundimos en lo cotidiano el peso, que es una fuerza, con la cantidad de materia, ¿no? Con la masa de esas manzanas. Entonces, cuando yo voy a comprar 1 kilo de manzanas, en realidad estoy hablando de kilogramo fuerza, que es una unidad de fuerza, de peso de esas manzanas. Por lo tanto, si pensamos en 1 kilo de paja y 1 kilo de plomo, ambos van a tener la misma cantidad de masa, 1 kilo. La masa se mide en kilos. Pero si pensamos en su peso, el peso está determinado por la masa que tiene el cuerpo y la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la misma siempre. Acá tenemos la fórmula. El peso, que es una fuerza, está determinado por la masa de ese cuerpo y por la aceleración de la gravedad. Si nosotros estuviésemos en el vacío y no hubiese aire, veríamos que en realidad el peso de el kilo de paja y el kilo de plomo tendría que ser el mismo. ¿Por qué? Porque la masa es la misma, 1 kilo, y la aceleración de gravedad es la misma para la Tierra. Entonces, el peso debería ser igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo pienso en esto, en el aire, que es un fluido, voy a ver que hay una fuerza de resistencia que hace el aire para impedir que este cuerpo caiga, ¿sí? El peso tira hacia abajo porque la Tierra tira hacia sí misma del objeto y el aire es una fuerza contraria. Por lo tanto, ¿qué va a caer primero? ¿El kilo de paja o el kilo de plomo? Claramente lo que vamos a ver que cae primero es el plomo, pero no tiene que ver con que su peso sea distinto, sino simplemente con que hay un efecto del aire que genera resistencia y hace que la paja o las plumas, si tomamos el ejemplo de las plumas, como tienen mayor volumen que el plomo, van a tener mayor resistencia en el aire y van a caer después. Entonces, este es un mito de la física que me pareció interesante que lo veamos. Para el que quiera profundizar, puede leer completa la nota que está ahí. Pero no quería meterme más en esto, simplemente diferenciar el peso y la masa, que son cosas distintas. El peso es una fuerza, la masa es la cantidad de materia. No son lo mismo. Por más que vayamos a la verdulería y queramos comprar 1 kilo de manzanas y digamos que ese es el peso, en realidad, si bien es el peso que mide la balanza, nosotros sabemos que la masa es distinta en ese caso. Eso es kilogramos fuerza, que es una unidad de fuerza. Bueno, acá en la clase vimos este meme que dice que la masa por la aceleración te acompañe. Bueno, el sentido que tiene es que, claro, masa por aceleración es una fuerza, por lo tanto, que la fuerza te acompañe. Es un chiste, pero para explicar que, bueno, que el peso justamente, que decíamos que uno pesa 1 kilo de manzanas, de un cuerpo, tiene que ver con esta fuerza que hace la Tierra hacia sí misma de atraer a este cuerpo, ¿no? Y lo hace con una aceleración que se llama G, ¿sí? Que es la aceleración de la gravedad. Y la masa del cuerpo, esto te va a dar el peso total y es una fuerza. Pero como tenemos materia en el universo, también tenemos energía. La energía, a diferencia de la masa, no se puede tocar como la materia, ¿sí? Se reconoce por los efectos que genera. Por ejemplo, la energía calórica, si yo caliento la pava del mate, va a generar un efecto de calentar el metal y el agua que hay en su interior. Yo voy a sentir calor, pero esto está dado por la energía que en realidad no la puedo tocar. Yo veo sus efectos. Hay distintos tipos de energías. Cinética, potencial y mecánica, ustedes lo vieron en cuarto con Gastón. En este caso les traje esta imagen de unas pelotitas que se mueven, perdón.
a mayor velocidad de un cuerpo, mayor es su energía cinética. La energía cinética entonces está representada por la velocidad de un cuerpo, ¿sí? ¿Por qué les traigo o les recuerdo este concepto de energía cinética? Porque lo vamos a ver a continuación. Antes de profundizar en energía cinética, quería que recordáramos lo que son los estados de la materia. Fíjense que acá estamos representando la materia que forma, que tiene 3 estados, sólido, líquido, gas, y el plasma también se considera un cuarto estado. La estamos representando como pequeñas partículas, esferas, y es la forma en que se representa la materia a nivel submicroscópico, o sea, mucho más chiquito que lo que se puede ver con el microscopio. Son esferas donde en el sólido están muy unidas, hay poco espacio entre ellas, por lo tanto son incompresibles, o sea, si yo los quiero juntar más, los quiero comprimir, no se puede. Intentemos hacer eso con la mesa, por más que la apretemos no va a cambiar su forma. El líquido son poco compresibles, un poco más que el sólido, porque como ven hay algún espacio entre las partículas, y esto les permite a las partículas moverse. Por eso los líquidos, como vamos a ver más adelante, pueden fluir. No tienen volumen propio, se van a adaptar al recipiente en donde están, ¿sí? El gas va a ocupar todo el recipiente en donde está alojado y no tienen ni forma ni volumen propio. Van a ocupar todo, ¿sí? Todo ese volumen. Sí se pueden comprimir porque, como ven, hay espacio entre las partículas. El plasma, lo mismo. Ahora capaz se preguntarán qué es el plasma. El plasma es un gas que se lo calentó, por ejemplo, con una gran descarga eléctrica, y esas partículas toman carga. Bueno, eso se empezó a estudiar hace muchísimos años y se lo tomó como otro estado de la materia. ¿Qué dice la teoría cinética de la materia? Que estas partículas que forman la materia se están moviendo todo el tiempo, o sea que tienen energía cinética. Por eso les recordaba, como vemos acá, que un tipo de energía es la cinética, la que está dada por el movimiento. O sea, mientras más temperatura yo le doy a un cuerpo, sus partículas van a empezar a moverse y van a tener mayor energía cinética. En realidad, una cosa está vinculada con la otra. Yo le doy calor a un cuerpo, aumenta su velocidad y por supuesto su energía cinética aumenta. Entre las partículas que forman el sólido, el líquido, el gas y el plasma, hay fuerzas que las mantienen unidas y son inversamente proporcionales a la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos acá al esquema del sólido, el sólido están todas juntas, las partículas. Eso quiere decir que las fuerzas son muy grandes y por lo tanto la distancia entre ellas es muy pequeña. ¿Por qué? Porque están unidas, esas fuerzas las mantiene una cerca de la otra y la distancia entre ellas es muy pequeña. En cambio, en el líquido, esas fuerzas son un poco menores, por lo tanto las partículas se separan un poco más. Y en el gas se considera que las partículas, las fuerzas que hay entre ellas son casi nulas. ¿Por qué? Porque están tan separadas que ni siquiera se sienten entre sí las fuerzas de cohesión. Entonces es como si cada partícula estuviera sola dentro de la botella. Esta teoría cinética fue propuesta por Maxwell y Boltzmann en 1860 y generó todo un cambio de pensamiento sobre lo que no se puede ver, ¿no? Pasar de lo macroscópico a lo microscópico. Bueno, ¿cómo será esta materia que no puedo ver, pero que por los efectos puedo sí tratar de entender y hacer un modelo, ¿no? La materia, además de tener 3 estados de la materia, como vemos acá, sólido, líquido y gas, estos 3 estados también se pueden ser explicados de mejor manera, como vimos arriba, por la teoría cinética. Entonces, ¿cómo explica la teoría cinética los estados de la materia? Lo que va a decir es que los sólidos, las fuerzas de atracción, como les dije antes, son muy grandes y por lo tanto la distancia entre las partículas es muy chiquita. Esto genera que tengan volumen y que tengan forma, ¿sí? Ahora, esta teoría permitió pasar de que yo tengo la taza en la mano y puedo darme cuenta que tiene volumen propio y tiene una forma claramente,
a entender que esto pasa porque las partículas están totalmente unidas y las fuerzas entre ellas son muy grandes. Son incompresibles claramente porque, como ven acá, hay muy poquito espacio, ¿sí? Esto está mal, dice gases, pero no es que es un gas, es un sólido. Como ven acá es un cubito de hielo. Fíjense qué pasa si yo aumento la temperatura. Voy a tener un líquido. ¿Qué es un líquido? Entonces, según la teoría, el líquido es un estado de la materia donde las partículas tienen un poco más de energía cinética, se mueven más. En el caso de los sólidos solamente vibran. En los líquidos las partículas vibran y se trasladan. Por eso es que fluye el líquido. El agua se mueve, fluye. La distancia entre las partículas es un poco mayor que en el sólido. ¿Y cómo es el gas entonces? Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo contesten. Ya les conté algo yo antes. Pero quizás este simulador, si apretan acá, cuando tengan la presentación, este simulador los va a ayudar a entender los tres estados y también los cambios de estado que ahora en un ratito vamos a ver. Este simulador es gratuito, como ven, pueden ver los cambios de estado, los estados de la materia. Les propongo que lo miren, que jueguen, que lo usen. Tienen distintas sustancias, el neón, que es un gas a temperatura ambiente, el oxígeno y el agua. Vamos a usar el agua, que es interesante. Estas son las moléculas de agua. Tienen un oxígeno y dos hidrógenos, como ven. Partimos de un sólido. Fíjense que vibran las partículas, las moléculas en este caso, entre sí. Si yo, esto es un sólido, ¿no? Lo caliento y le agrego calor, fíjense qué pasa con esas partículas. Empiezan a vibrar, a moverse, a trasladarse y cambia al estado líquido. Aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética y pasan del estado líquido al gaseoso. Se ve claramente en este simulador. Fíjense que acá tenemos la temperatura, que se puede cambiar a grados Celsius, de Kelvin a Celsius. A 349 grados, el agua ya está en estado gaseoso. Miren cómo las partículas no solamente vibran, se trasladan y rebotan contra el recipiente. Bueno, les propongo que lo puedan usar. Es gratuito este simulador. Vamos a seguir con la presentación, desde donde dejamos. Estábamos en los cambios de estado, ¿no? Habíamos visto los cuatro estados de la materia. El peso, la masa, la energía cinética, los estados de la materia y la teoría cinética de la materia, que nos explicaba un poco estos estados, y ahora nos va a explicar los cambios de estado. Los cambios de estado son el pasaje de sólido a líquido a gas y así entre todos, ¿sí? Cada cambio de estado tiene su nombre, como ven acá. Los cambios de estado son cambios físicos que no alteran el estado, la naturaleza de la materia y pueden ocurrir por variación en la presión o en la temperatura. La pregunta que les hago acá ¿es lo mismo evaporación o ebullición? Es una pregunta que estaba dentro del cuestionario de la unidad 2 y vamos a tratar de responderla ahora. La ebullición es el pasaje de un líquido a gas, a vapor, pero que tiene lugar en toda la masa del líquido. O sea, si pongo una olla a hervir, toda la olla tiene que estar pasando. Es cuando yo veo burbujas en toda la olla, en todo el líquido. Está pasando cuando yo veo que hace burbujas, toda esa masa líquida a gas. Obviamente hay un tiempo para esto, ¿no? Esto ocurre a una temperatura y presión determinada y cada sustancia tiene su propio punto de ebullición. O sea, una temperatura a la cual pasa de líquido a gas. Cuando yo le entrego calor a la sustancia, lo que está pasando según la teoría cinética es que aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética de las partículas y entonces, como vimos en el simulador antes, esas partículas al moverse más rápido
pasan al otro estado siguiente. En este caso, si yo le doy más energía, va a pasar al estado líquido, por ejemplo, si estoy en sólido. Si estaba en líquido, va a pasar ¿a qué? A gas. Si yo le saco energía y se mueve más lento, va a pasar de gas a líquido y de líquido a sólido. Eso lo podemos ver en el simulador. En el simulador que vimos antes, si lo volvemos a abrir, se los quiero mostrar para que lo puedan ver. El simulador permite no solamente, hasta acá, el simulador, nos permite no solamente calentar, sino enfriar. Miren qué pasa si yo le pongo hielos, cubitos de hielo, lo enfrío a este recipiente, ¿sí? ¿Qué pasa con esas moléculas? Se empiezan a mover más lento, se mueven más lento, más lento. Si se mueven más lento, tienen menor energía cinética, se empiezan a pegar entre ellas, aumenta la fuerza de cohesión y miren lo que pasó. Pasó de gas a líquido. Y si sigo enfriando, ¿va a pasar a qué? A sólido. Miren cómo solamente ahora las moléculas vibran entre ellas, simplemente. ¿Por qué vibran? Porque están en estado sólido. En estado sólido las partículas siguen vibrando, pero no se van a trasladar como en el líquido. Muy bien. Volvemos a la presentación y ahora lo que quería que viéramos son algunos ejemplos de cambios de estado. Cada cambio de estado tiene su propio nombre, ¿no? Ahí llegamos, a ver. Bueno, estamos llegando, a ver. Acá ya terminamos con este tema. Es lo último que vamos a ver hoy. Por ejemplo, la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es pasar de sólido a líquido y es propio de cada sustancia, igual que la ebullición. Quería mostrarles esta definición. En la fusión, el hielo, por ejemplo, que es la sustancia agua, en estado sólido, va a pasar de sólido a líquido. Ese es el cambio de estado. Ahora, la temperatura a la que ocurre ese cambio de estado se llama punto de fusión y varía en cada sustancia. O sea, cada sustancia pura tiene su propio punto de fusión. Durante el cambio de estado, la temperatura permanece siempre constante. Eso es muy importante. ¿Por qué permanece constante la temperatura? Porque lo que está pasando es que la energía calórica se está usando para hacer el cambio de estado, no para aumentar la temperatura del hielo, ¿sí? Muy bien. El líquido, acá les quería mostrar en este simulador el cambio de estado. De sólido a líquido también, la fusión. Este es un video que nos permite ver. Esta es la red cristalina de el hielo y se está derritiendo, está pasando agua líquida. Fíjense cómo se desordenan las moléculas, las partículas, pierden las fuerzas entre ellas, se hacen mucho más débiles y pasa al estado líquido, donde se trasladan esas partículas. Acá les muestra el líquido, acá hay hielo, y acá las moléculas, ¿sí? Muy bien. Es para que profundicemos un poquito más en los cambios de estado. Bueno, cosas importantes sobre el cambio de estado entonces. Durante el cambio de estado la temperatura se mantiene constante, existe un punto de fusión y un punto de ebullición, que es la temperatura a la cual se produce ese cambio de estado. En el caso del punto de ebullición es el cambio de estado de vaporización, que es de líquido a gas, y el punto de fusión es la temperatura a la que ocurre la fusión, que es el pasaje de sólido a líquido. Entonces, esta pregunta que teníamos antes, ¿evaporación o ebullición? La evaporación es el pasaje no de todo el líquido a gas, sino solamente de la superficie de ese líquido y pasa a cualquier temperatura.
Obviamente, si hay una temperatura mayor, va a haber una mayor evaporación. ¿Cómo se seca la ropa entonces? ¿Qué les parece? La respuesta, ¿cuál será? ¿Por evaporación o por ebullición? Claramente es por evaporación. ¿Por qué? Porque la ropa no la tenemos que poner a 100 grados centígrados para que ocurra la vaporización, o sea, el pasaje de líquido a gas. Simplemente las moléculas que están en la superficie del líquido de la ropa mojada van a pasar a temperatura ambiente a gas. Se van a ir de ese líquido y ahí se va a secar la ropa. Las moléculas pasan de la ropa a el aire. Bueno, hasta acá, chicos, terminamos. Les propongo que hagan los siguientes ejercicios y que los consulten en el foro de consultas. Ahí vamos a estar entre todos respondiendo las dudas. Estos ejercicios están en la página 19 de la unidad 2. Tendríamos que hacer el ejercicio 1, este ejercicio, el 1, donde hay que completar estas líneas de puntos, ¿sí? ¿Cómo se llama cada estado? Acá hay que dibujar, ¿sí? Acá hay que dibujar cómo es el agua líquida, obviamente en estado submicroscópico. Vamos a seguir. Lo que tenemos que ver también es el ejercicio 2, un consejo para hacer este ejercicio. Tomen un papel y hoja y hagan lo siguiente. Háganse una línea de temperatura, una recta, donde puedan colocar una recta, me quedó medio torcida, pero bueno. En el medio va a estar el 0 grados, ¿sí? Bueno, es muy difícil escribir así, pero bueno. 0, acá de este lado van a estar los positivos y de este los negativos, ¿no? Entonces yo anoto los datos del ejercicio. Por ejemplo, acá vamos a tener menos 40, ¿no? Escribo menos 40. Tengan paciencia porque no es fácil escribir así. Ahí está, bueno, menos 40. Y por acá vamos a tener el 100. Ojo, no hace falta que esté perfecto, ¿sí? Tenemos el 100. Entonces, el ejercicio nos plantea lo siguiente. El tolueno es una sustancia orgánica que es un disolvente y te dice lo siguiente. Acá en menos 40 está el líquido, ¿sí? Esa es una L de líquido. Si se lo calienta hasta 100, sigue siendo líquido. Entonces, en base a esos datos que me da el ejercicio, tengo que decir si las afirmaciones son verdaderas o falsas. El punto de fusión del tolueno es menor que 0. ¿Qué piensan de esta primera afirmación? Primero tengo que saber qué es el punto de fusión. Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido. Ahora, si en menos 40 estaba líquido y en 100 está líquido, claramente el punto de fusión, o sea, el estado sólido, ¿sí? Va a estar antes del menos 40, porque en menos 40 está líquido. Si yo aumento el calor de menos 40 a 0 y después hasta 100 y sigue en estado líquido, quiere decir que antes estaba en algún momento en estado sólido, no sé cuándo, pero por debajo de ¿quién? Por debajo de menos 40. Entonces, ¿el punto de fusión normal del tolueno es menor que 0? Sí, es menor que 0, eso es verdadero, ¿sí? Acá les puse un dato, que es el siguiente. Permanece escrito esto, pero bueno. Vamos a borrar todo esto. Lo que les escribí acá es qué significa que sea un punto de fusión normal. El punto de fusión normal, como ven escrito ahí, tiene que ver con estas siglas que se llaman CNPT. Estas siglas CNPT, lo que me están diciendo, y lo van a encontrar en varios ejercicios, por eso se los cuento ahora, es que esa temperatura de fusión se midió en condiciones normales de presión y temperatura. Si ustedes alguna vez fueron a la montaña y quieren hervir agua, van a ver que tarda menos en hervir. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que genera menos presión contra el líquido y por lo tanto es más fácil que pase de líquido a gas el agua. Entonces, la temperatura de fusión varía con la presión, varía con la temperatura. Por lo tanto,
CNPT quiere decir que vos mediste esa temperatura a una atmósfera, como ven acá, ¿sí? A una atmósfera y a una temperatura ambiente de 25 grados o lo que es lo mismo, 298 Kelvin. Eso es lo que me está queriendo decir condiciones normales de presión y temperatura, que es lo que ustedes tienen acá. ¿Sí? En el ejercicio dice que es un punto de fusión normal. Te está queriendo decir eso, ¿sí? Esto es una aclaración porque lo van a ver en otros ejercicios. Vamos a seguir. El ejercicio 3 lo pueden hacer, pero teniendo en cuenta, como les escribí acá en el Word, que la densidad es igual a la masa dividido el volumen. Con esta fórmula de la densidad, que ustedes lo habrán visto en tercero, pueden tranquilamente hacer el ejercicio 3, ¿sí? Al que no les sale, voy a abrir un tema en el foro de consultas para que puedan preguntarse entre ustedes si no les sale. El punto 4 es opcional, si lo quieren hacer, solamente tengan en cuenta la fórmula del volumen del cilindro, consejo. El punto 5 no lo hagan todavía porque lo vamos a ver en la próxima clase. Y tendrían que hacer el punto 6, ¿sí? El punto 6 son afirmaciones que hablan sobre los estados de la materia y sobre los cambios de estado. Para la clase que viene tienen que hacer, para la semana que viene, estos ejercicios y consultarlos en el foro. La otra semana les haré una clase invertida donde les voy a hacer un video igual a este y ustedes van a tener que hacer algunos ejercicios solos. Vamos a hacer un Zoom de consulta la otra semana. Les propongo que estén atentos y que lean y hagan todo. Gracias.